Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que de verdad, estoy segura de que les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es algo que ha estado en boca de todos, algo que sinceramente nadie esperaba. Y es que, ¿recuerdan a Can Yaman y Demet Özdemir? La pareja que nos enamoró a todos en Erkenci? Pues agárrense fuerte porque la noticia que les traigo es impactante. Pero antes de empezar a contarles todo, ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta. Y ahora sí, comencemos. Es 31 de agosto de 2025. Las redes sociales, los medios de comunicación y prácticamente todo el mundo están enloquecidos. Las noticias vuelan, los rumores se disparan, y los corazones de miles de fans de las telenovelas turcas están a punto de estallar. ¿La razón? Una noticia bomba: Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja de ensueño que nos robó el corazón en Erkenci, sorprenden a todos. Y no se trata de un nuevo proyecto juntos, sino de algo mucho más inesperado. Para entender bien la magnitud de esta noticia, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Retrocedamos unos años, a ese 2018 que nos trajo Erkenci. Todos recordamos a Can Divit y Sanem Aydin, ¿verdad? Su química en la pantalla era innegable, palpable, explosiva. Y por supuesto, los rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Las miradas cómplices, los momentos de cariño en las grabaciones, las fotos juntos, todo parecía indicar que la ficción estaba a punto de convertirse en realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la verdad a veces se esconde detrás de un velo. Si bien hubo coqueteos y momentos que alimentaron la esperanza de los fans, la relación entre ellos nunca se confirmó oficialmente. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras y eventualmente encontrando el amor en otras personas. Can Yaman con su éxito internacional y sus proyectos en Italia, y Demet Özdemir con su trabajo en Turquía y su posterior matrimonio con Oğuzhan Koç. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque como todos sabemos, el amor es impredecible y a veces el destino tiene planes que superan cualquier guión de telenovela. El matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, lamentablemente, llegó a su fin. Las razones, como suele ocurrir en estos casos, se mantuvieron en la privacidad, pero la noticia de su separación fue un golpe duro para sus seguidores. La imagen de Demet, siempre radiante y con una sonrisa que iluminaba la pantalla, se había visto empañada por la tristeza. Los fans, que la habían apoyado incondicionalmente, ahora sentían una mezcla de empatía y decepción. ¿Cómo era posible que una relación que parecía tan sólida, tan llena de amor, hubiera terminado de esa manera? Las preguntas, como siempre, quedaron sin respuesta oficial, pero los corazones de los fans estaban con ella. Por otro lado, Can Yaman, aunque siempre ha sido muy discreto con su vida personal, también ha tenido sus propias idas y venidas en el terreno sentimental. Las revistas del corazón lo habían relacionado con diversas actrices y modelos, pero ninguna de esas relaciones pareció trascender más allá de lo superficial. La prensa rosa especulaba, los fans analizaban cada foto y vídeo, pero Can, con su característico hermetismo, mantenía su vida privada bajo 7 llaves. La imagen del galán turco con su atractivo innegable y su creciente popularidad, lo convertía en un blanco fácil para los rumores y las especulaciones. Sin embargo, él con su profesionalismo y su dedicación al trabajo, lograba sortear las dificultades y seguir adelante concentrado en su carrera y en sus proyectos. Así que llegamos a 2025. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir, aquellos que siempre soñaron con verlos juntos, mantenían la esperanza, aunque ya no con la misma intensidad. El tiempo, como suele suceder, había curado las heridas y las expectativas habían disminuido. Las redes sociales, sin embargo, nunca olvidan. Los vídeos editados, las fotos de ellos juntos, los mensajes de cariño, todo seguía ahí, recordándonos esa química inigualable que tenían. Los foros de discusión, los grupos de fans en Facebook e Instagram, seguían activos, compartiendo recuerdos, analizando cada detalle de sus apariciones públicas, y por supuesto, soñando con un posible reencuentro. La llama de la esperanza, aunque tenue, seguía ardiendo en el corazón de muchos. Y de repente, la bomba. Las fotos. Las fotos que lo cambiaron todo.
Fotos de Can Yaman y Demet Özdemir juntos, caminando por las calles de Roma, tomados de la mano, intercambiando miradas cómplices. Fotos que no dejaban lugar a dudas de... Estaban juntos. La noticia, como un rayo, se propagó por todo el mundo. Las primeras en reaccionar fueron las redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook se inundaron de mensajes de sorpresa, alegría e incredulidad. Los hashtags relacionados con Erkenci-Kuş, Can Yaman, Demet Özdemir y, por supuesto, la nueva pareja, se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los memes y los montajes fotográficos se multiplicaron, demostrando la creatividad y el entusiasmo de los fans. Los comentarios iban desde el júbilo desenfrenado hasta las lágrimas de emoción. La noticia había tocado la fibra sensible de millones de personas, que habían seguido la historia de Can y Demet con cariño y admiración. Los medios de comunicación no se quedaron atrás. Portales de noticias, revistas del corazón, canales de televisión, todos se hicieron eco de la noticia. Los titulares anunciaban el romance del año, el reencuentro más esperado, la pareja soñada. Las entrevistas con expertos en farándula, los análisis de los expertos en lenguaje corporal, las especulaciones sobre el futuro de la pareja, se sucedieron sin descanso. La noticia, por su magnitud y por el morbo que despertaba, se convirtió en la portada de todos los medios. Los fans, entre la incredulidad y la euforia, no sabían qué hacer. ¿Era real? ¿Era un sueño? ¿Era una estrategia de marketing? Las preguntas se multiplicaban, las teorías conspirativas florecían. Algunos dudaban de la veracidad de las fotos, argumentando que podían ser manipuladas o que se trataba de dobles. Otros, más escépticos, pensaban que se trataba de una estrategia para promocionar algún nuevo proyecto de los actores. Sin embargo, la mayoría, impulsados por la esperanza y el deseo de verlos juntos, celebraban la noticia con entusiasmo. Pero poco a poco la realidad se fue imponiendo. Fuentes cercanas a ambos actores, aunque con cuentagotas, comenzaron a confirmar la noticia. Amigos cercanos, compañeros de trabajo e incluso algunos familiares, dejaron entrever que la relación era real y que ambos actores estaban muy felices. Estas filtraciones, aunque no oficiales, sirvieron para calmar los ánimos y para confirmar la noticia que todos querían oír. Al parecer, Can y Demet habían retomado el contacto hacía unos meses, y la chispa que alguna vez los unió, había vuelto a encenderse. Después de años de caminos separados, de experiencias vividas, de amores y desamores, habían encontrado la madurez, la experiencia y sobre todo, el momento adecuado para darse una nueva oportunidad. El destino, caprichoso como siempre, les había brindado una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Lo más increíble de todo esto es cómo lograron mantener su relación en secreto durante tanto tiempo. Evidentemente la distancia y sus respectivos trabajos han hecho que sea más fácil mantener la discreción, pero, aún así, es asombroso. Can con sus proyectos internacionales y su vida en Italia, y Demet con sus compromisos en Turquía, han sabido crear una burbuja de privacidad alrededor de su relación. Han viajado en secreto, se han encontrado en lugares discretos, y han evitado a toda costa llamar la atención de la prensa. Han sabido proteger su intimidad, algo muy complicado en un mundo tan expuesto como el de la fama. Han demostrado, una vez más, su profesionalismo y su respeto por su vida privada. La reacción del público fue, como era de esperar, masiva. Los mensajes de apoyo y felicitaciones inundaron las redes sociales. Los fans de Erkenci-Kuş celebraron este reencuentro con entusiasmo, demostrando que el amor, a veces, sí da segundas oportunidades. Los mensajes de cariño, los vídeos dedicados, los montajes fotográficos, se multiplicaron por miles. Los fans, que habían seguido su historia con tanto cariño, ahora se sentían partícipes de su felicidad. El hashtag #CanDemetForever se convirtió en un símbolo de esperanza y de amor verdadero. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Están pensando en formalizar la relación? ¿En qué proyectos los veremos trabajar juntos? Por el momento, nadie lo sabe con certeza. Ambos actores han optado por mantener la discreción, disfrutando de este nuevo capítulo en sus vidas sin presiones. Han aprendido de sus experiencias pasadas y han decidido proteger su intimidad, evitando las especulaciones y los rumores. Quieren vivir su amor libremente sin tener que rendir cuentas a nadie. Sin embargo, las especulaciones sobre el futuro de la pareja no se han hecho esperar. Los fans sueñan con una boda de ensueño, con hijos y con una vida llena de felicidad.
Los medios de comunicación se preguntan si volverán a trabajar juntos, si participarán en algún nuevo proyecto. Las expectativas son altas, pero Can y Demet, con su profesionalismo y su discreción, mantienen el misterio. Lo que sí sabemos es que, como fans, estamos felices. Ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, felices y enamorados, es un regalo. Su historia nos recuerda que el amor puede ser impredecible, que a veces las segundas oportunidades son posibles y que, a pesar de todo, la esperanza nunca debe perderse. Su reencuentro nos demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que el destino, a veces, tiene preparado un final feliz para aquellos que se aman. Y aquí es donde me pregunto, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Les emociona verlos juntos? ¿Creen que esta vez sí funcionará? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en algún proyecto? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de la pareja? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante. Me interesa saber si ustedes también creen en las segundas oportunidades y si esta noticia les ha dado esperanzas en el amor. ¿Creen que la fama y la presión mediática podrían afectar la relación? ¿O confían en la madurez y en el amor de Can y Demet? En resumen, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un auténtico bombazo. Su reencuentro, después de años de especulaciones y rumores, ha revolucionado el mundo del entretenimiento y ha emocionado a sus fans en todo el mundo. Veremos qué nos depara el futuro para esta pareja, pero por el momento, solo podemos celebrar su amor y desearles lo mejor. Este reencuentro es un recordatorio de que el amor puede ser mágico, sorprendente y a veces inesperado. Nos enseña que las segundas oportunidades existen, que el destino puede jugar a favor y que la esperanza nunca debe perderse. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que se hayan emocionado tanto como yo con esta noticia. No olviden dejarme sus comentarios, darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Chao.